Saludos a todos. En este video daremos una explicación de los textos que usan los trinitarios para explicar esa doctrina, la de la Trinidad. Vamos a ver primero Isaías 9:6, que dice: Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su trono, llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, en el video llamado Dios en el Nuevo Testamento, hemos visto que la palabra Dios no solo se aplica al Padre, sino también a personas. También se aplicó a ángeles, sin necesidad de que ellos fueran uno con el Padre. En este caso, por cuando se lo aplicó a Jesús, tenemos que pensar que es parte de una Trinidad. ¿No se estará refiriendo a Jesús como un ser divino? Además, cuando lo acusaron de Jesús de hacerlo igual a Dios, Él les declaró y dijo que Él era hijo de Dios, no Dios. Juan 10:33 al 36 dice: Respondiéronle a los judíos: Por ninguna obra buena te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije: soy hijo de Dios. Jesús se identificó como el Hijo de Dios, no como Dios. ¿Y por qué se le llamó Padre Eterno? Lo veremos en el video que llamaremos ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Explicaremos sobre este tema. Otro texto polémico es Juan 1:1, que dice: Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Y muchos dicen que el Verbo es Jesús. Si fuese así, sería el Verbo, Jesús, Dios, pero falta el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo ahí, en esta ecuación. A menos que se refiere a otra cosa. Vemos que no se habla nada del Espíritu Santo. Pero veamos cómo lo traduce la versión interlineal. Esta dice lo siguiente: que en el principio era la palabra, y la palabra era hacia el Dios, y Dios era la palabra. Este era en el principio hacia el Dios. En griego no dice el verbo era Dios, sino y Dios era la palabra. Analicemos qué dice sobre el significado de palabra según el diccionario de Strong. Esa palabra traducida es logos, que en general significa algo dicho, que también incluye el pensamiento. O sea, es una palabra lo que uno dice, o lo que uno piensa, o lo que uno planea hacer. Acá están todos los significados para esta palabra logos. En este caso se piensa que es Jesús. Notemos que logos puede ser una palabra dicha o pensada, plan o pensamiento. Nada indica que sea otro nombre para Jesús. Pero ¿qué quiere decir Juan 1:1-2? En griego la primera palabra para Dios tiene el artículo él, pero la segunda no. Y está en un mismo versículo, tal vez para mostrar alguna diferencia, y tal vez pueda traducirse de esta manera. El principio era el plan, el verbo, el plan de Dios. Y el verbo, el plan de Dios, el plan estaba con Dios, porque el plan era de Dios. Y divino, o Dios, era ese plan. Y ese plan estaba en el principio con Dios. Ese es el plan de salvación del que hemos hablado en otro video. Ese plan está en un inicio con Dios, Él lo tenía planeado, era de Él y era un plan divino, porque es parte de Él. En otro video también analizaremos más sobre este logos, sobre qué es, pero por lo pronto haremos pautas generales. Desde que el hombre pecó, Dios formuló un plan para salvación desde el principio, desde la fundación del mundo, como hemos visto en otro video. El eje de este plan o pensamiento o logos es Jesús. Ese plan estaba con Dios desde el principio, pero algunos dirán: entonces, ¿qué significan los siguientes versículos? Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne, como diciendo que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Revelación 19:13 dice: y viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre el verbo de Dios. Como que Jesús es el verbo de Dios. Donde es traducida la palabra verbo, en griego se encuentra la palabra logos. Es decir, el verbo se hizo carne simplemente quiere decir que el plan de Dios se hizo carne, se hizo realidad en Jesús. Y por eso en Revelación se dice que Jesús tiene por nombre el plan de Dios. Tiene por nombre el plan de Dios. No que es el logos en sí, o que es Dios, sino que es el plan de Dios. Vemos ahora Juan 8:57-58, que dice lo siguiente: le dijeron entonces los judíos: ¿no tienes aún 50 años y ya has visto a Abraham? Respondió Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham naciese era yo. Pero como hemos visto en el análisis de Juan 1:1-2, Jesús sí existía antes que Abraham, desde el principio, o desde la fundación del mundo, como vimos en el video ¿Quién es Jesucristo? Pero Jesús existía en el plan de salvación de Dios, porque Él es el eje del plan de salvación de Dios. Y ese plan tuvo su origen antes del nacimiento de Abraham, antes de que naciera Caín y Abel. Bien, ahora vemos otro, Juan 10:30, donde dice: el Padre y yo somos uno. Muchos que leen dicen: ve, Dios y Jesús son lo mismo. Pero Jesús habla de su unidad con el Padre, su unidad de pensamiento, sus metas, pero no de que sean una misma persona. Y Jesús aclara ese mismo punto de vista cuando dice que su deseo es que sus discípulos sean uno con Él y con el Padre. No de que sean todos parte de una Trinidad o multunidad, o como se llame,
sino que sean uno en pensamientos y metas. Y eso lo crea el mismo Evangelio de Juan 17, 21, 22, donde dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos, sus discípulos, sean uno, como Dios, dice, como Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y que sean uno con nosotros, dice. O sea, que van a ser parte de una Trinidad. Si no se refieren en pensamiento, en meta, en propósito, están de acuerdo en algo. Bien, Juan 14, de 9 al 11, dice lo siguiente. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. No que soy el Padre, que soy en el Padre. Y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, como hemos visto, Juan tiene una manera peculiar de expresar las cosas, que no son necesariamente literales. Veamos cómo traduce esto la versión interlineal. Acá no dice que el Padre en mí, dice que el Padre en mí permaneciendo está. Una diferencia a notar es que no dice el Padre vive en mí, sino el Padre en mí permaneciendo está. De entender no que Dios vive en Jesús o es Jesús, sino que permanece en Jesús. Veamos el significado de esta palabra griega traducida como permaneciendo, según el diccionario bíblico de Strong. Esta palabra es meno, que significa quedarse en un lugar, estado, relación, expectación, hacer escala, esperar, morar, durar, permanecer, persistir, posar. Vemos que no necesariamente da la idea de que Dios vive en Jesús, sino que se queda en Jesús, pero no en el sentido de ser la misma persona, pero sí en el sentido de que dice Juan 10:30, de que ambos son uno, como vimos anteriormente. Ahora vemos Juan 20:28, que dice lo siguiente, que es un texto bien polémico. Respondió Tomás y dijo, Señor mío, Dios mío. Dijo Dios a Jesús, y Señor, significa que sabía de la Trinidad. Con solo estas palabras muchos creen que indiscutiblemente Jesús es Dios, pero al ver el contexto del mismo capítulo 20 de Juan, nada parece indicar que Jesús sea Dios, al contrario, hasta Jesús dijo que subía hacia su Dios. En Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, deja ya de retenerme, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre es Dios en Jesús. Y además antes Jesús mismo indicó que Dios es mayor que Él en Juan 14:28. Habéis oído que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, es mayor que Jesús. El mismo Juan dice que escribió para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, no para que crean que Jesús es Dios. Juan 20:31 dice, y esas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso la conclusión más lógica es que Juan escribió las palabras de Tomás en ese contexto. Que haya dicho eso como una expresión exclamativa que mostraba lo impresionado que estaba en ese momento. Como cuando los americanos dicen, oh my God, no queriendo decir que vieron a Dios, sino una frase que expresa que algo los ha emocionado o impactado, lo cual concordaría con el contexto revisado del mismo capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ahora veamos Romanos 9:5. Dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice, el cual es Dios. Esa es la versión Reina Valera. Vemos lo que dice Nácar Colunga. Dice, cuyos son los patriarcas y de quienes según la carne procedió Cristo, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos, amén. Nácar Colunga da una traducción donde no da a entender que Jesús es Dios, sino una expresión aparte dice, Dios bendito por los siglos, amén. Y la versión interlineal dice, de quienes a los padres y fuera de los cuales el ungido, el según la carne, el siendo sobre todas las cosas, Dios bendito hacia adentro de las edades, amén. En el griego original no hay comas ni nada por el estilo, entonces si ponemos la coma acá, después de todas las cosas, aquí, y ponemos Dios bendito hacia adentro de las edades, puede parecer que es otra oración aparte, pero tal vez no, que tal la oración es junta. Él siendo sobre todas las cosas, Dios bendito, y uno puede decir, no, yo estoy manipulando. Entonces vemos en general que una versión más que otra de entender que Jesús es Dios, pero no el Espíritu Santo. Qué raro que no hable del Espíritu Santo. Pero en el idioma original griego no existen comas, ni puntos, ni punto y coma. Y como sabemos, al menos en español, una coma mal colocada puede cambiar la idea original de un texto. Por lo tanto, en ciencia cierta, solo el escritor y gente de la época, más relacionada con la forma de escribir del periodo, podrían saber lo que el texto quiere decir. Pero una posibilidad es que
esa parte del texto se refiere a una exclamación de alabanza a Dios. Dios bendito por los siglos, amén, y no a Cristo. Eso estaría más acorde con la mayoría de los textos bíblicos y con el siguiente texto de la misma carta de Romanos 15:6, que dice, para que unánimes a una sola voz glorifiquemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una diferencia clara entre Dios y Jesús, indicando de que la coma entonces podría estar acá para nuestro Dios, para entenderlo mejor, indicando que Jesús no es Dios. Ahora veamos Filipenses 2:5-6. Este versículo es usado para indicar que Dios y Jesús son la misma persona, pero nuevamente no se dice nada del Espíritu Santo. Veamos lo que dice la versión Reina Valera del 95, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que hay de aferrarse. La versión interlineal dice, el 2.6 dice, a quien en forma de Dios existiendo, no a un arrebatar violento dio consideración el ser igual a Dios. Vemos que el texto interlineal dice, no dio consideración al ser igual a Dios. Por lo tanto indica que Jesús no es Dios, pero sí tenía la forma de Dios, al igual que tuvo la forma de siervo. Filipenses 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Notamos que al decir forma de siervo se refiere a un ser humano normal, y en forma de Dios se refiere a que Jesús fue el principal representante de Dios en la tierra, como un ser divino. Por ello Jesús hizo milagros y todo eso, por ello Jesús era como Dios, un ser divino en la tierra. Por eso, quien lo ha visto a él también vio al Padre. 1:59-50 dice, porque yo no he hablado de mí mismo. El Padre mismo que me ha enviado es quien me mandó lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su precepto es la vida eterna. Así pues, las cosas que yo he hablado las hablo según el Padre me ha dicho. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstrame al Padre? Porque Jesús reflejaba la imagen del Padre. Jesús se comportó como Dios en la tierra, un ser irreprochable, pero asimismo aceptó sufrir y morir como hombre, se despojó de su divinidad, un siervo de Dios. Del anterior podemos hacer el siguiente cuadro. Forma de Dios, forma de siervo. Forma de Dios, hombre representante de Dios. Forma de siervo, hombre común y corriente. Como forma de Dios hizo milagros como representante de Dios y como forma de siervo sufrió como cualquier hombre común. Como forma de Dios resucitó como hombre que representó a Dios en la tierra, y como forma de siervo murió como cualquier hombre. No es nada nuevo que un representante de Dios sea como Dios, un ser divino en la tierra. Recordemos que Moisés fue como Dios para el faraón por el simple hecho de ser el representante de Jehová o Yahvé. Esto dice Éxodo 7:1. Dijo Yahvé a Moisés, mira, te he puesto como Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Solamente fue como Dios por ser hecho de ser representante de Dios, igual lo que ocurrió con Jesús. Como dato adicional, la palabra traducida como aferrarse, según el diccionario bíblico de Vin, significa que es arpagmos, es relacionado con harpazo, arrebatar, llevar por la fuerza, usurpación, lo que puede indicar que Jesús no consideró usurpar haciéndose igual a Dios, que es una traducción que también manejan otras Biblias. Veamos otro texto, Colosenses 1:16-17 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, la imagen del Dios invisible, y que Jesús es el creador de todo. Vayamos por partes. Primero no se dice que Jesús sea Dios, más bien dice en Colosenses 1:3, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, el decir primogénito de toda la creación no quiere decir que sea la primera creación de Dios, sino lo que dice en Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Y es el principio. ¿Qué es esto? Quiere decir que es el primogénito entre los muertos, el primer resucitado entre los muertos, para vida eterna, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito, el primero en volver a la vida para vida eterna, de toda la creación. Primer humano inmortal. Tercero, se indica que todas las cosas del cielo y de la tierra fueron creadas en él. ¿Cómo? La misma carta lo explica en Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el que reconcilia toda la creación con el Padre, con su sacrificio, creando o reorganizando todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Estos siguientes textos refuerzan esta interpretación.
Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como en la tierra. Efesios 1:20 dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el primogénito principal o primer hijo de toda la creación, en el sentido de ser el primer hijo o resucitado de entre los muertos. El primer hijo de la nueva creación, los cuales son los cristianos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Con Jesús seremos una nueva criatura al resucitar. Esa palabra griega usada para criatura es physis, que significa creación o criatura, que es la misma que se usa en Colosenses 1:15. Al decir que son nueva creación no quiere decir que sean literalmente creados de nuevo, sino que son nuevas personas con nueva mentalidad, son cristianos, y cuando resuciten tendrán un cuerpo como el de Jesús. Gracias al Cristo es que estos serán una nueva creación, como si Jesús fuera su creador. Colosenses 2:9. Ese texto parece indicar la idea de que Jesús habita en Dios o algo así. La versión Nácar Colunga dice, pues en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y la versión interlineal dice, porque en él habita toda la plenitud de la naturaleza divina corporalmente. Pero hay versículos en la misma carta a los Colosenses donde no está conforme con esta suposición, sino que a Dios le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud. Veamos Colosenses 1:18 y 19, dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, porque el Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. Y además en la misma carta se indica que Cristo está a la diestra de Dios, mostrando que son dos personas distintas ocupando sitios diferentes, no son de igual rango. Colosenses 3:1 dice, si fuisteis pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Cristo habita una naturaleza divina porque ella tiene un cuerpo espiritual, ha resucitado con un cuerpo inmortal. Y todavía dice naturaleza divina física, porque dice corporalmente. Recordemos además que Jesús resucitó en un cuerpo espiritual, un cuerpo que podemos decir que al compararlo con el nuestro es como si fuera divino. Parte de la idea sobre ese cuerpo hemos visto ya en el video ¿Quiénes son los ángeles?, la parte 2. Otro texto es Tito 1:3-4, que dice lo siguiente. Se piensa que este versículo habla que Jesús y Dios son la misma persona al decir que ambos son salvadores. Dice, y que en el tiempo prefijado manifestó su palabra por la predicación a mí confiada según el mandato de nuestro Salvador Dios. A Tito, hijo mío verdadero según la fe común, la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Si los dos son salvadores es porque son lo mismo. Pero la Biblia aclara que Dios es Salvador, pero mediante Jesucristo, y no que sean la misma persona. Eso dice Judas 1:25. En el solo Dios, Salvador nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria, la magnificencia, el imperio y la potestad desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Es Salvador nuestro por Jesucristo nuestro Señor. Otro texto es Tito 2:13, que dice lo siguiente, donde parece indicar la igualdad entre Dios y Jesús. En la versión Nácar Colunga dice, aguardando la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Cristo Jesús. Parece un texto claro. Tenemos la versión interlineal que dice, esperando hacia la dichosa esperanza y manifestación de esplendor del grande Dios y del libertador de nosotros ungido Jesús. Acá aparecen dos expresiones distintas. Dice el esplendor del gran Dios y del libertador de nosotros ungido Jesús. No hay una coma acá para indicar de que son lo mismo. Podría traducirse de esta manera, aguardando la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del gran Dios y de nuestro libertador Jesucristo. Pero ¿cuál será lo correcto? La misma carta de Tito nos lo indica en el versículo 1:4, donde se ve una clara diferencia entre el Padre y Jesús, al decir que a Tito, hijo mío verdadero según la fe común, la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. De parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador, dos personas distintas. Entonces, no hay una coma acá. Esta es la forma más correcta de colocar el texto, donde dice manifestación del esplendor del gran Dios y nuestro libertador Jesucristo. Y ahí queda. Otro es Hebreos 1:8. El texto causa confusión también. Vamos a ver la versión Reina Valera que dice esto. Pero el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, Dios,
que Jesús es Dios. La versión de la columna dice: pero al Hijo, tu trono, oh Dios, subsistirá por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se refiere a lo mismo. En la versión interlineal dice: hacia pero el Hijo, el trono de ti, el Dios, hacia adentro la edad de la edad y el cetro de la equidad en rectitud, cetro del reino de él. Dice: pero el Hijo, el trono de ti, el Dios. Esta versión interlineal podemos leerla, si sacamos el texto en español, de esta manera. Esta versión interlineal la pasamos acá, dice: pero al Hijo, el trono tuyo, el de Dios hasta las edades de las edades, cetro de equidad en rectitud, cetro de tu reino. El trono tuyo, el de Dios hasta las edades. El trono de él, que es el trono de Dios. El trono de Dios, pero no que sea Dios. De esta manera vemos que el texto indica que Dios le ha dado el trono a Jesús. Pero algunos dirán que puede ser una interpretación dirigida. Pero concuerda con el siguiente versículo donde se dice que Yahvé es de Jesús el Dios tuyo, mostrando de esta manera una diferencia entre Jesús y Dios. Hebreos 1:9, que es la misma carta, dice: has amado la justicia y has odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces vemos acá que esta misma carta resalta que el Padre es el Dios de Jesús. Además, este texto de Hebreos cita a Salmo 45:6. Y este salmo fue dirigido inicialmente a un rey humano y no a Dios, donde dice: rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Tus saetas agudas como que caerán, pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más a tus compañeros. Esa persona, al ser rey de Israel, es como si estuviera sentado en el trono de Dios, no que sea Dios. Y así lo indica la Biblia. Por eso es que, como futuro rey del mundo, Jesús está sentado en el trono de Dios. Y eso lo dice 1 Crónicas 28:5. De todos mis hijos, pues me ha dado Yahvé muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para sentarse en el trono de Dios de Israel. Como representante de Dios, no que sea Dios por estar en su trono. Igual Jesús está en el trono de Dios, pero no es que sea Dios. Ahora veremos otro texto, 1 Juan 5:7, que es decir, el texto que más claramente habla de la Trinidad, porque dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o el Hijo, supuestamente, y el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Es un texto bien claro, ese sí es texto claro. Pero ese texto es falso, no se encuentra en los manuscritos más antiguos, fue introducido después. Por eso muchas Biblias no lo incluyen y tampoco lo hace la versión interlineal. Fue colocado como para defender la Trinidad, porque no había nada que pudiera defenderlo. Otro punto es sobre quién es el Alfa y Omega. Muchos dicen que el Alfa y Omega es Jesús, pero también es Dios. Se piensa que en el Apocalipsis indica que Dios y Jesús son el Alfa y Omega, porque por ende son la misma persona. Pero en realidad es así. Vamos a ver el primer texto que habla de eso. Revelación 1:8 al 11, que dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que está, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todopoderoso es Dios. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, en el versículo 8 podemos notar que el término Alfa y Omega se aplica a Dios. Pero si se sigue el contexto del versículo 11, todo parece indicar que el término Alfa y Omega se aplicaría a Jesús. Pero la palabra Alfa y Omega, que la versión Reina Valera de 1995 coloca, no aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadido después, es falso. Por eso en otras versiones, como la Biblia interlineal, no aparece. Y en la Biblia interlineal no aparece la parte que dice: yo soy el Alfa y Omega. Solo dice: diciendo cual cosa está viendo, escribe hacia adentro el rollo y envía a las 7 asambleas, hacia Éfeso. Solamente describir lo que está, describir en el libro lo que ve, ¿no? No puedo fiarnos de ese versículo. Otro texto se encuentra en el capítulo 21, pero claramente se ve que se refiere a Dios, donde dice lo siguiente: y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tiene sed le daré gratuitamente la fuente de la vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bien, este texto se refiere a Dios. En el capítulo 22 vemos que las palabras Alfa y Omega y Jesús muy próximas, por lo que puede dar a entender que el Alfa y Omega es Cristo. Leemos el capítulo 28, del versículo 8 hacia adelante. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que les hube oído y visto, me postré a los pies del ángel del que me mostraba estas cosas para adorarlo. El ángel le mostró todo eso. Y me dijo: no sayes las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero si leemos todo el capítulo 22, nos daremos cuenta que todas estas palabras las dice el ángel. ¿Esto quiere decir que el ángel es Dios y también Jesús? Claro que no. Como dice Revelación 1.1, Jesús envió a su ángel para que dé esta revelación entregada por Dios. Jesús no las dio directamente. Y cuando el ángel habla como Dios y Jesús, simplemente está transmitiendo el mensaje de ellos. Por eso es un mensajero. Además hay que tomar en cuenta que de esta manera concordaría con el resto de las escrituras que no enseñan que Jesús sea Dios. Como en Revelación 22.13 se dice que el Alfa y Omega es el primero y el último, en Revelación 1.17 se dice también que es el primero y el último. Muchos piensan que Jesús y Dios son la misma persona. Acá en Revelación 22.13 dice: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Y en 1.17 dice: no temas, yo soy el primero y el último. Y habla de Jesús porque dice que el que vive estuvo muerto, que se refiere a Jesús. Se piensa que son la misma persona porque se aplica la misma expresión para ambos. En el Antiguo Testamento se dice que Dios es el primero y el último en el sentido de que no hay otro Dios. Es el primero que hubo y el último que habrá. No hubo uno antes ni habrá otro después. Pero el término primero y el último, en el caso de Jesús, se refiere a su resurrección, como lo indica Revelación 1.18, ya que es el primero principal en resucitar, para vida eterna, y el último a quien Dios directamente resucitará para vida eterna, debido a que las resurrecciones del fin del mundo las efectuará Jesús. Vamos a hacer esos textos del Antiguo Testamento. Isaías 44.6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Con respecto a Jesús. Y con respecto a Cristo dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El que vive estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Eso lo dice Jesús. En los siguientes textos se ve cómo hay palabras que se aplican tanto a Dios como a Jesús, pero no queriendo decir que son la misma persona. Como por ejemplo la palabra Señor, se aplica a Dios como a Jesús, pero no solo a ellos, sino también a otras personas. Veamos primero la palabra griega según los diccionarios bíblicos de Strong y Vine, sobre qué es Señor. Es Curios, es supremo en autoridad, controlador, Señor. Igual Vine dice que es igual que Señor, alguien que ejerce poder, en fin. Pero en los textos que vamos a mostrar a continuación, estos 8 puntos, vemos cómo en el Nuevo Testamento se aplica la palabra griega para Señor a otras personas aparte de Jesús y a Dios. También vemos que se aplicó a un propietario, también a un amo, también a un emperador o rey, a un ídolo, se lo llamó también Señor, a un marido, a un ángel, a un gobernante, a un extraño. Por los puestos se puede ver que no necesariamente Jesús es Dios por otorgarle el título de Señor, sino todos estos que hemos visto serían también Dios. Todo dependería del contexto para saber a quién se refiere, por qué se le nombra tal título en ese momento. Bien, sería todo por el video de hoy. Creo que pienso que hemos tocado todos los textos que usarían los trinitarios para defender esa doctrina, que no es real, pero espero haber aclarado ya varios puntos. Sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.